por conocer el futuro. Tengo este libro de Mike Wallace que se titula Una mirada a nuestro mundo 50 años en el futuro. El pasado lo podemos manejar, digamos la historia, lo que pasó, y el presente también, más o menos conocemos lo que está pasando en el presente, pero el futuro nadie lo puede saber y crea una ansiedad, una angustia. Y mira cómo grandes científicos en este libro, el veterano periodista Mike Wallace de televisión pregunta cómo será la vida de aquí a 50 años, a 60 de las mentes más brillantes del mundo, científicos, generales, maestros, profesores, las mentes más brillantes del mundo. Algunos son optimistas, otros son pesimistas y otros son interesantes conocer sus opiniones. Por ejemplo, uno de estos grandes personas, Lee Hamilton, director del Centro Internacional para Becados de Woodrow Wilson en el Centro del Congreso de la Universidad de Indiana, opina que el idioma chino se hablará en salas de reuniones y hoteles intercontinentales de aquí a 50 años, se convertirá en el idioma de la Internet para millones de personas. Ok, interesante, ¿verdad? Muy bien. Hay otros un poquito más pesimistas, como Christian de Dube, fundador del Instituto Internacional de Patología Celular y Molecular de Bélgica. Dice, las grandes ciudades aplastadas por la sobrepoblación se habrán degenerado hasta convertirse en selvas regidas por el crimen y la violencia. 60 opiniones de los hombres las mentes más brillantes del mundo, hablando de lo que pasará de aquí a 50 años. Ninguno habla de Cristo, ninguno habla de religión, solamente hablando de ciencia, tecnología, política, economía y otras ciencias. En fin, pero esto muestra, amados, el interés que tiene el ser humano. ¿Qué pasará en el futuro con la humanidad? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar en esta tierra? Y eso es lo que el Señor sabía, que el ser humano tiene esa inquietud. Desde que el ser humano fue creado, tiene qué va a pasar en el futuro. Y por eso el Señor se adelanta al pueblo judío, que está preparando un pueblo santo, un pueblo que depende de Dios, un pueblo que confía en Dios, y les da una advertencia. La primera advertencia que les da: no imites al mundo, no imites, no hagas lo mismo, no repitas, no practiques lo que ellos hacen. Deuteronomio 18:9 que hemos leído dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables, es decir, repugnantes, es decir, de maldición de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, como practicaban los antiguos, que para apaciguar la ira de los dioses sacrificaban a su bebé en entrega y sacrificio al Dios bravo. Ni practicar adivinación, que adivinación viene de la palabra adivino, que viene del latín a divinus, la divinidad, o sea, por la divinidad, que quiere decir el comercio. Averigua el futuro por el comercio con la divinidad. O sea, le pago a una bruja o a un hechicero para que él tiene contacto con la divinidad, pues que me diga qué es lo que hay en el futuro. Esa viene la palabra adivino, comercio con la divinidad. Y hay otra palabra en latín que habla sobre adivinación, la palabra vate. Vate de latín, vates, que quiere decir adivino y que quiere decir vaticinar. Por ejemplo, vate, vaticinio, y también la palabra Vaticano. Vaticano es un centro de adivinación, centro de decir el futuro. Ya viene la palabra Vaticano. Desde el siglo XV se acuñó esa palabra. Entonces el Señor aquí condena la práctica de la adivinación o brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar muertos. El medium espiritista es la persona que habla en nombre de un muerto y sirve de medium, y uno consulta, como hizo Saúl consultando a una hechicera. Llamó a Samuel, el profeta Samuel había muerto, le dijo: consúltale a Samuel que qué hago en este problema, y la medium habló en nombre del muerto, y Dios prohíbe la consulta de los muertos.
Cualquiera que practique esas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. ¿Por qué castigó Dios a los caldeos, a los que estaban viviendo en Palestina, a todos los que estaban allí en aquellas tierras que le entregó a Israel? Porque practicaban la adivinación, porque practicaban la hechicería. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Nosotros como latinoamericanos hemos recibido una avalancha de estas prácticas malévolas, y las practicamos casi sin darnos cuenta, casi por jugar. Esta misma noche en San Juan y Puerto Rico se va a practicar la noche de San Juan, donde muchas y miles de personas van a ir a las playas y a los ríos a tirarse para atrás para sacar las maldiciones y pedir la buena suerte. Y algunos cristianos lo hacen: no, yo lo voy a hacer, pero yo sé que eso no tiene nada de malo, es por jugar. Hermano, no practiques eso ni jugando, porque eso ofende al Señor, ¿ok? Ni jugando. Algunos van a la piscina: no, yo lo voy a hacer, pero jugar, yo sé que eso no tiene nada de malo, y lo practican, ¿ok? Entonces, si no juegues con esas cosas. Esta misma noche la policía ya advirtió que tienen todo un operativo. Vea, ready para el chapuzón. Ready para el chapuzón. Ya la policía está toda preparada. Se acerca la noche de San Juan y la policía comienza a prepararse para los cientos de bañistas que acudan a la playa a darse el tradicional chapuzón de la buena suerte. ¿Sabe qué trae? Maldición ante los ojos de Dios. ¿Qué, hermano? La ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente ignora la palabra, están haciendo, practicando costumbres de nuestros antepasados y las siguen practicando y enseñándolas a los niños. Y eso trae problemas, hermano, a nuestra familia. Te pide: ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Claro, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Otro ejemplo, hermano, el horóscopo. Es increíble la cantidad de gente que lee el horóscopo. Casi no hay revista, programa de televisión, de entretenimiento que no tenga el horóscopo. Mire, 2 periódicos aquí en Puerto Rico de esta semana, 2 periódicos que están saliendo gratis, y otro, el Metro. Los 2 tienen su columnita de horóscopo, ¿ok? Y muchos se rigen por el: ¿qué va a pasar hoy? A ver, ¿qué signo soy yo? Entonces mira el signo y tú: ya sé lo que va a pasar, y está tranquilo, ¿ves? Sienten: ya sé que va a tener un encuentro, y esto y lo otro, ¿verdad? Es curioso, hermano, en este libro de ocultismo de Bernardo Estamateas, un escritor argentino, él escribe sobre el ocultismo y cómo traer sanidad a las familias que provienen del ocultismo. Hay familias que provienen del ocultismo a la iglesia y tienen que renunciar a esas maldiciones para que se corte la maldición generacional que traemos. Yo lo he hecho 2 veces, cortando las maldiciones de mi abuela, que practicaba todas estas cosas, porque desafortunadamente la iglesia romana y el espiritismo y toda la adivinación se han mezclado, ¿ve? Y una persona devota de su santo y de sus cosas devotas va cayendo sin darse cuenta, en la mejor buena voluntad. Y yo tuve que abrir los ojos a mi abuela y decir: abuela, no practiques eso. ¿Pero por qué, mijito? Y empecé a aplicar poco a poco. Mi abuela a los 83 años aceptó al Señor y fuimos capaces de botar de plantas, cuadros, figuras, todo. Y mi abuela murió obedeciendo al Señor, como dice la palabra del Señor. Y yo, para no traer maldición a mis hijos, en 2 reuniones he hecho una cancelación de maldiciones de lo que mi familia, sea por apellido Suárez, sea por apellido Segura, han traído a mi familia. Pues yo he cancelado esas maldiciones ya en 2 o 3 ocasiones, públicamente, cancelando, para que mi familia no reciba más de lo que viene de antepasado, que no sabemos desde qué año eso ha venido repitiéndose de familia en familia. Bernardo Estamateas muestra lo ridículo del horóscopo. En este libro tiene una parte donde él menciona que en Francia un hombre que estaba haciendo un doctorado y estaba estudiando todo esto de la adivinación, se le ocurrió enviar un horóscopo creado por él, un horóscopo a diferentes personas de diferentes signos, de todos los signos,
pero les mandó el mismo horóscopo a todos. A todos. Tú sabes que el horóscopo es vago, no dice qué va a pasar, sino hoy encuentro interesante y habrá armonía y todo. Así, algo vago, no. Y se lo mandó a cientos de personas en Francia, a personas de diferentes signos. Y les pidió que si el horóscopo se cumplía, el vaticinio se cumplía, que por favor le respondieran y le dijeran qué pasó, para saber si funcionó o no. Para sorpresa de él, cientos de personas le mandaron que había sido muy exacto en lo que se cumplió en su vida, todos, de todos los signos, que es muy exacto, que muchas gracias, y le mandaron hasta ofrendas y todo, y con eso terminó el doctorado. Para que demos cuenta, hermano. Todo esto son ideas, frases, cosas, y la gente, exacto. Sale a la panadería, te encuentra una persona, tuve el encuentro que digo, el horóscopo, mira el encuentro. El otro va a la lavandería, tuve el encuentro que tuve. ¿Ves? ¿Me entiendes? Eso son palabras vagas. Y toda la persona asocia con lo que le está pasando, y claro, dice que funciona exacto. ¿Ves? Entonces, hermano, yo quiero que seamos responsables con todo esto, y tenemos que tener cuidado con Dios, porque con Dios no se juega. ¿Okay? A Dios no se puede engañar. Entonces, mire, hermano, como este autor Bernardo Estamateas, que ha investigado este tema, habla de las prácticas ocultas, de que de una forma u otra nosotros venimos a la iglesia con eso detrás de nuestros antepasados. Y yo quisiera que en este momento hiciéramos una cancelación de maldiciones, porque a veces uno no sabe qué es lo que le pasa. ¿Por qué en nuestra familia hay esto? ¿Por qué yo me siento así? Porque y no se da cuenta que está cargando todavía unas maldiciones que vienen de sus antepasados. A lo mejor tú ni lo sabes, y tu abuela practicó tarot o practicó otra cosa y tú ni lo sabes. Pero ¿por qué nos vienen maldiciones? ¿Y por qué no progresamos? Porque siempre estamos en lo mismo, ¿ves? Y eso hay que cancelarlo, verbalmente hay que cancelarlo, para que los demonios y los espíritus que ven y oyen, cuando uno pronuncia esa oración de liberación, corta y cancela y trae vida en vez de muerte y destrucción. Entonces yo voy a pronunciar estas prácticas ocultas, y si alguna práctica te suena, o aún si no te suena, o si la has practicado o sabes que tú no te pasas, pues la tienes en mente, porque al final voy a hacer una oración de cancelación de maldiciones. La vamos a hacer ahora, para que seamos libres de todo eso que viene del pasado. Son cosas espirituales, y él ha trabajado sobre esto, y él practica en su consultorio esto, y todo esto es fruto de las consultas en Argentina, ¿ok? Toda América Latina está invadida de esto. Te voy a pronunciar estas prácticas ocultas, y tú las tienes en cuenta, porque al final vamos a terminar con una oración. Entonces dice que la persona debe saber si participa activa o pasivamente de lo siguiente: curanderismo, mal de ojo, empacho, dolor de muelas. Dolor de muelas, hay un dolor de muelas que es de maldición, no el dolor de muelas normal. O quemaduras, pero estos son frutos de lo que estamos hablando son de maldiciones que están sobre la persona. Pata de cabra, verrugas, culebrinas y otros, que son enfermedades que ya el consejero se da cuenta, esto puede venir de maldiciones, verrugas malignas, ¿no? Y grandes. Tirarse las cartas para adivinar, astrología, los astros, la influencia de los astros, que hoy empieza el solsticio de verano, y muchos hoy la luna, también hay una manifestación lunar, que está en el periódico también, y creo que estaba por aquí, y están invitando que hoy se lea la luna va a salir más grande hoy, pero eso a algunos le dan interpretación espiritual también, ¿ok? Pero eso es un fenómeno astronómico, natural. Viajes astrales, adivinación, cartomancia, quiromancia, cartomancia por las cartas, quiromancia, el estudio de la mano, grafología, el estudio de la letra, parapsicología, estudio de los fenómenos psicológicos paranormales, prácticas o juegos parapsicológicos, magia blanca, magia negra, magia roja, magia amarilla, diferentes tipos de magia, contacto angelical, llamar a fuerzas espirituales, invocar, espiritismo, jugar con la tabla o ouija, tarot, conjuros, encantamientos, procesiones, carta natal o zodiacal, lecturas de libros ocultistas, promesas o pactos, lecturas o encuentros con ovnis, meditación trascendental, incorporación de espíritus,
cuando el espíritu entra dentro de la persona. Eso es incorporación de espíritu, control mental, visualización, orientalismo, yoga, nueva era, terapia de vidas pasadas y otros. En los trabajos realizados por otros, trabajos que hacen, también hay que tener en cuenta, porque se hacen trabajos con fotos, con ropas, con recitaciones y ofrendas. A veces le clavan alfileres a las fotos para buscarle un mal, para crearle un mal, haya un conjuro a otra persona. Trabajos en la casa, limpieza, destrave, se riegan plantas, aguas en la casa para limpieza de estos espíritus, destrave, tijera abierta, arroz, moño rojo, etcétera. Todo esto es fruto de lo que la gente trae, de lo que la gente trae. Prácticas sectarias, ufología de los extraterrestres, espiritismo, umbanda, viene del África, macumba, vudú, moon, de los munis de Asia, cienciología, masonería, Hare Krishna, Siddha Yoga y orientalismo y otros. Ok, entonces en cuanto a objetos que la gente carga para buena suerte, esto se practica también mucho en Colombia y en Puerto Rico también, pero en Colombia se practica mucho. Estampitas. Conozco personas que llevan su estampita en el bolsillo siempre, cristales, pirámides, talismanes, amuletos, tambores, campanas, cáliz, brujas, crucifijos, lechuzas, equecos, imágenes, cuadros religiosos, velas compradas en santería, sahumerio, incienso, para poner incienso en las casas, cuadros religiosos, sahumerio, libros de ocultismo, ajo, como adorno y para expulsar los demonios, cuelgan ajos en las casas, ciertas cintas rojas, rosarios, anillos extraños, objetos dados por ocultistas, música rock satánica, pósters extraños, ídolos chinos, indígenas o latinos, objetos de nueva era y otros. Ok, estas cositas que he mencionado, hermano, nuestros antepasados las han usado y nos afectan a nosotros. Nosotros tenemos que, entonces, en este momento, vamos a cancelar todas estas maldiciones, lo que haya de esas generaciones, y vamos a declararnos limpios y libres de esa maldición. Los que quieran participar, pónganse de pie. Vamos a cancelar maldiciones para que repitan esta oración conmigo. Esta oración es la que practica el pastor Estamatea y muchos pastores y en iglesia. Yo he estado aquí en iglesias donde se practica este tipo de oración y uno en el nombre de Jesús las cancela. Entonces, por favor, repitan esta oración conmigo con toda reverencia, con toda autoridad. Digan: Señor, renuncio a todas las prácticas ocultistas que he heredado de mis antepasados, y ahora rompo en el nombre de Jesús toda atadura espiritual que Satanás ha traído sobre mi vida por esta práctica. Lo hago en el nombre de Jesús. Pido ahora que tu Santo Espíritu quite de mi vida toda facultad y práctica oculta heredada. La abandono y renuncio a ella. Adoro y exalto tu nombre. Solo tú eres digno de adoración y alabanza. Lléname solo de ti. Lléname de tu presencia. Renueva mi mente, mi corazón y toda mi vida para agradarte con todo mi ser. Te declaro dueño absoluto en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Está cancelado, libre de maldición. Lo hemos declarado. Hemos cortado con la maldición ahora mismo. Así es sencillo, así es sencillo. Puede tomar asiento, hermano querido. Dios nos hace libres de lo que nuestro continente ha traído, hermano. Nuestro continente ha sufrido mucho por todas estas prácticas y la gente lo ignora y lo sigue repitiendo, y gracias a Dios nosotros podemos romper, cortar y volver a empezar una vida nueva, libre de todas estas cosas, y nos sentimos tranquilos y nuestros hijos reciben la bendición. Entonces dice el Señor: primero, no imites las costumbres de los pueblos, no practiques lo que ellos hacen. Tú eres un pueblo santo y diferente. ¿De qué hacemos, Señor? Ve lo que dice el Señor: escucha al profeta que yo voy a enviar. ¿Quieres saber el futuro? Yo te voy a enviar un profeta que te va a decir lo que yo le diga al profeta. ¿Ok?
voy a enviar, para que tú tienes deseo de conocer el futuro, pues yo te voy a enviar una persona que va a hablar en mi nombre y te va a decir el futuro. Vea lo que dice el Señor, Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Esto fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Cuando Dios le habló a Moisés en el Sinaí, Dios habló en medio de trueno, relámpago y con fuego, y la tierra tembló, y el pueblo de Israel estaba tan asustado que no queremos volver a oír la voz de Dios. Mejor que Dios hable contigo y tú nos dices, porque oír la voz de mi Dios trae terror. Y entonces yo digo: está bien, pues yo voy a mandar un profeta. Entonces dice: me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Ok? Dios iba a mandar del pueblo de Israel un profeta. ¿Quién es ese profeta? Era la pregunta que se hacían los judíos por siglos, por generaciones. ¿Quién será el profeta? ¿Quién será el profeta? ¿Isaías? ¿Jeremías? ¿Ezequiel? ¿Daniel? ¿Oseas? ¿Joel? ¿Amós? ¿Abdías? ¿Jonás? ¿Miqueas? ¿Nahum? ¿Habacuc? Bueno, hasta que llegó Juan el Bautista. Cuando llegó Juan el Bautista, habían pasado 400 años de sequedad espiritual. No había habido profeta. El último profeta fue Malaquías, del Antiguo Testamento. Y de Malaquías a Juan el Bautista, 400 años de sequedad, ni un profeta. Y los judíos estaban deseosos, y nos quedamos sin profecía. Entonces cuando aparece Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y diciendo a los judíos: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces los judíos le fueron y le preguntaron: Juan, ¿eres tú el profeta? El que anunció Moisés. ¿Eres tú el profeta? Y Juan les dijo: no, yo no soy el profeta. Yo vengo a anunciar el que va a ser el profeta. Yo vengo a anunciar. Yo soy una luz en el camino para anunciar al que viene detrás de mí. Yo soy el que anuncia al que viene detrás de mí, a su primo Jesús. Entonces Juan ya dijo: yo no soy el profeta. Entonces los judíos todavía están pensando: ¿quién es el profeta? Cuando Jesús multiplica los panes y viene con 5 panecitos de cebada, entonces hay una multitud de miles de hombres y mujeres, y el Señor dice a los discípulos: por favor, saquen, denle comida a esta gente. ¿Pero con qué, Señor? No tenemos nada. Está diciendo 5 panecillos. Pues tráigalos. Dice que tomó los panes en su mano, dio gracias al cielo, dice: repártanlo. Y comieron todos. Y entonces dice la palabra del Señor que sobraron 12 cestas de pan, y de los 5 panes sobraron 12 canastas, y comieron todas estas personas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. ¿Sí? Con la señal la gente dice: pues, este es el profeta. ¿Ok? Lo captaron. Y entonces en otros textos los apóstoles les dicen a los judíos, ya cuando Cristo había muerto y resucitado, les dicen: porque el profeta que anunció Moisés ya vino, y es este, es Jesús. Jesús es el profeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo quiere conocer qué pasa en el futuro, porque la verdad que es angustioso el futuro. La capa de ozono se está rompiendo, hay bombas atómicas por todas partes, el mar está en contaminación, se están descongelando los glaciares. Se supone que si se congelan los glaciares, el nivel del mar sube, las islas desaparecen. Hay guerra por todas partes, superpoblación, las ciudades no dan abasto, ratas en todas las ciudades. ¿A dónde va este mundo? Esto no va a parar. ¿Cuál es el futuro de esta humanidad? Puede caer un aerolito, un meteorito. ¿Qué nos va a pasar? ¿Para dónde va el mundo? Es obvio que hay una angustia, una preocupación. Cuando Dios dice: el profeta lo va a decir. ¿Okay? Vamos a escuchar al profeta. Vamos a escuchar al profeta Jesús, que nos habla acerca del futuro. Mateo 24, todo un capítulo hablando de qué va a pasar en el futuro, dado por Dios. Vamos a mirar una parte de este capítulo en Mateo 24.
preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, Le dijeron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Ok, el capítulo es largo, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden leer en su casa. Está especificado todo, hermano. Todo el futuro ya está escrito. Tanto el Evangelio 24, el capítulo 24 de Mateo, las profecías de Daniel, las profecías de Isaías y todo el libro de Apocalipsis explican detalle a detalle todo el fin del mundo, lo que va a pasar con la humanidad, la venida de Cristo, el milenio, 1000 años viendo sobre la tierra, la destrucción del cielo y de la tierra, la destrucción cósmica de todo, la creación de la nueva Jerusalén y la vida eterna en el cielo, con el arrojamiento de todos los impíos en el infierno y los santos y los ángeles viviendo por eternidad y eternidad. Está todo escrito en el libro de la Biblia. Ok, hermano, porque el profeta en eso trajo Jesús, fue el que lo trajo, porque nadie sabía estas cosas, pero Dios tiene un plan. Dios creó la humanidad con un plan y nadie conocía el plan. Por lo tanto, los adivinos están raspando en algo que no les corresponde, y muchos de los adivinos son personas astutas y vividores que, dada la credulidad de la gente, lo que hacen es decir cosas que no saben para beneficio económico. Y ahí en los postes de la ciudad se ve Ana lee tarot, fulana lee la carta, la otra lee. ¿Sabe por qué poner esos avisos? Porque hay clientela. ¿Ok? Porque hay clientela. Si no hubiera clientela no pondrían eso. Hermanos, nosotros no participamos en eso y nos dejamos engañar. Nosotros creemos que aquí está el futuro y nosotros sabemos que el que hace eso se hace abominable ante los ojos del Señor. Entonces el Señor nos da 3 advertencias. Primero, no imite lo que hace el mundo, no practiques esas cosas. Segundo, escucha al profeta de Dios.
que está en la palabra de Dios. Ahí está el futuro. Y tercero, reconoce cuando el mensaje viene de Dios y cuando el mensaje no viene de Dios. ¿Cómo hacemos para saber si un profeta está hablando en nombre de Dios o no es de Dios? ¿Qué hacemos cuando llega una profecía a mi vida o a tu vida? ¿Y qué hacemos para discernir si viene, si es de Dios o no? Entonces en Deuteronomio 18, 21 dice, 21 y 22, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. O sea, Dios con esto está con juego, esto es bien serio. Cuando dice el Señor me dijo, tiene que tener mucho cuidado de que sea realmente que el Señor se lo dijo, porque Dios lo va a llamar a cuenta. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro Jesús dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ese mensaje de Pedro era de Dios. Entonces Jesús les dice, les advierto desde ahora que el Hijo del Hombre tiene que morir y al tercer día resucitar. Me van a crucificar y voy a morir. Y Pedro dice, Señor, eso nunca te suceda. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás hablando como los hombres y no ves las cosas como las ve Dios. Vea, la misma persona, el mismo profeta, pero Jesús tiene una habilidad de detectar cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. ¿Entiendes? Y por eso tenemos que pedirle a Dios, hay unas señales para detectar cuándo una profecía es de Dios y cuándo no es de Dios. El autor Frank Damasio, de los Estados Unidos, en este libro del Ministerio Profético, dice que cuando hay profetas de la Biblia, las profecías de la Biblia son completas y de confianza total. Esto es pura plata. Esta profecía se van a cumplir al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Todos los profetas mayores y menores, y las profecías de Jesús y del apóstol Pablo, del apóstol Juan, se van a cumplir. No hay nada que dudar. Podemos descansar en ellas. Podemos comprar cosas basándonos en ellas. Podemos viajar, vivir y morir por ellas porque se van a cumplir. ¿Qué pasa cuando una profecía es dada por los hermanos, o por los pastores, o por el profeta? Porque la profecía es parte del ministerio de la iglesia. Por eso aquí habla el ministerio profético. Creemos en el ministerio de la profecía. Hay profetas. Se supone que se haya profecía en la iglesia. Ahora, la profecía en la iglesia tiene unas condiciones que son para edificación, para consolación y para edificación, consolación. Ahora se me escapó la otra. Pero son tres que tienen que levantar la iglesia, animar la iglesia. Esa es la profecía que da el Señor dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando sea profecía personal, la profecía personal tiene unas limitaciones y el creyente tiene unas responsabilidades. La primera responsabilidad ante la profecía que se nos da personal debe ser, la profecía debe ser juzgada. No el profeta, pero la profecía debe ser juzgada. En 1 Corintios 14, 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? En la iglesia de Corinto había muchos profetas, gente profetizando, yo te digo esto, dice, había un desorden. Y Pablo dice, no, 2 o 3 profetas nomás profetizando y los demás juzguen. La profecía, ¿qué está diciendo acá? ¿Es de Dios o no es de Dios? Juzgando. Pero es que la profecía se tiene que dar en el contexto de la iglesia. La persona que se expone a profecía por teléfono, a profecías en sala, a profecías, se expone a una profecía sin juzgar. ¿Ok? Y puede tomar decisiones fatales. Porque Dios me dijo. ¿Ok?